La paz de Cristo, hermanos. Escuchemos el Evangelio que hoy, este viernes de Cuaresma, el Señor nos quiere imprimir en el corazón. El Evangelio según San Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra el Señor no quiere hacer con nosotros exigencias moralistas. No es que si ya el no matar a alguien puede ser difícil en algunas ocasiones, matarlo físicamente, no quiere poner, digamos, más peso sobre nuestra espalda, pensando que en nuestras fuerzas nosotros podemos hacer esto, es decir, no tener rencor contra el hermano, no tener ninguna especie de odio, ni ofender tampoco al hermano. Jesucristo equipara esto, el encolerizarse, el proferir palabras con las intenciones de herir, lo equivale al matar. Quien hace esto es ya un asesino. Pero Jesucristo no es que quiere, repito, que nosotros nos esforcemos en no matar a alguien, no. Sino que Jesucristo quiere que nuestra ley sea superior a la de los fariseos. ¿Y cuál es esta ley de Jesucristo? Esta ley nueva. Esta ley es la ley del amor, de la misericordia que Él quiere imprimir en nosotros mediante el Espíritu Santo, sin ningún esfuerzo nuestro, por pura gratuidad de Él. Que descubramos primeramente el amor que Él nos tiene, la misericordia que Él tiene sobre nosotros. Normalmente cuando nosotros somos ofendidos o creemos de ser ofendidos, nosotros normalmente devolvemos mal por mal. Buscamos la muerte del otro. No buscamos que el otro se convierta, que el otro viva. Y cuando pensamos en la conversión del otro, nunca, si vivimos según el hombre de la carne, nunca pensamos en la vida realmente del otro, en que el otro sea feliz, sino que pensamos que el otro se convierta para que yo sea feliz, o sea, para que deje de hacerme la vida imposible. Y no nos damos cuenta que el problema serio que tenemos es que no tenemos esta capacidad de amar al enemigo, de amar a aquel que nos hace del daño, de que nos hace el mal, que es el espíritu que tiene Jesucristo. Jesucristo se bebe el veneno del hombre, tu veneno, mi veneno, se lo bebe. Y no nos escupe a nosotros fuego, rayos, azufre, no. Sino que en la cruz, bebiéndose nuestro veneno, nuestras burlas e insultos, devuelve palabras de misericordia, intercesión. Se bebe nuestro veneno e intercede ante el Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso dice el apóstol San Juan que nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida si amamos al hermano. Quien odia a un hermano, quien odia a su hermano es un asesino, dice San Juan. ¿Y de en qué nosotros hemos conocido el amor?
Hemos conocido el amor en que Él, Jesucristo, nos ha amado a nosotros y se ha entregado por nosotros. Cuando tú y yo hemos sido malvados, cuando hemos tenido, digamos, como consecuencia de nuestros pecados, debían ser la muerte, estar nosotros quizá presos en la cárcel o no sé qué, en qué lugar tú podrías estar ahora perfectamente. Pero el Señor ha tenido misericordia contigo y conmigo, y Él ha querido tomar sobre sí el peso, las consecuencias de nuestros males. Y quiere darnos esta justicia superior, que no es la de nosotros en nuestras fuerzas hacer esto, o sea, amar al enemigo. No es tampoco que nosotros tengamos exigencias sobre los demás, sino esta nueva ley, que es la ley de la misericordia, que no pretende nada de nadie, sino que perdona las ofensas, que trata con libertad a los demás. Sí, cuando tiene que corregir lo hace con mansedumbre, pero nunca pretendiendo imponerle las cosas a los demás. Esta nueva justicia, esta justicia superior a la de los escribas de los fariseos, es la justicia que viene de la fe en Jesucristo, en la fe en su amor, en que nos ama de tal manera, de una forma gratuita, que ha manifestado Él el amor del Padre, que ama justos y pecadores. Es la confianza en Él, que Él puede vencer nuestras muertes, darnos de ese mismo espíritu, que haga en nosotros, nos dé a nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo, entrañas de misericordia por el otro. En la ley, si vemos el Antiguo Testamento, está esto de que si una persona mata a otra, ese pecado podía caer sobre él, es decir, que el Estado o sea, por la ley o algún vengador de sangre podía matar a esa persona. ¿Por qué? Porque en la ley se ve que Dios ha querido imprimir su imagen en el hombre. Y cuando se destruye al hombre, cuando se ataca al hombre, se ataca la imagen de Dios. En el otro está Cristo. Recordemos el Evangelio que hace no tanto se proclamó, que es el del juicio universal, el juicio a las naciones, que Cristo dice: lo que han hecho o dejaron de hacer a uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo dejaron de hacer o lo hicieron conmigo. Lo que se hace con una persona, con cualquier persona, se hace contra Dios. Por eso el asesinato no es un pecado solamente contra el prójimo, es un pecado que ataca la imagen de Cristo en el otro. Por eso el odio, las palabras que tienen intención de herir, todo eso son dardos, son puñales que van dirigidos a Cristo, a la imagen de Cristo en el otro. Por eso a nosotros se nos recomienda, Santiago nos recomienda esto, el apóstol Santiago, de no actuar movido por la ley, por la ira. Lo mismo San Pablo dice en la epístola a los Efesios que si nos airamos, que no pequemos y que no termine el día sin reconciliarnos. Y esto vale para todas las relaciones, sobre todo para las relaciones matrimoniales. No te acuestes, no te vayas a la cama sin reconciliarte con tu esposo o con tu esposa. Y el Evangelio de hoy pone una cosa muy clara. No es que tú tengas que perdonar a alguien. O sea, si alguien te ha ofendido, pues lo mínimo es tener esta disposición a perdonar. Porque así como decimos al Padre nuestro, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Nosotros le ponemos esa condición a Dios en el Padre nuestro. Perdónanos porque nosotros también hemos perdonado. Lo que hemos hecho con el hermano, hazlo tú con nosotros. Esta justicia de Dios es justo conmigo. Mira, yo he tenido misericordia con mi hermano. Ten tu misericordia conmigo.
Y la misericordia tiene la mejor parte en el juicio, dice el apóstol Santiago. Pero en el Evangelio de hoy nos pone algo todavía más grande. No es si alguien nos ha ofendido, no. Si alguien tiene algo en contra de nosotros, incluso cuando nosotros pensamos que estamos bien, que no hemos fallado en nada, si el otro tiene algo en contra de nosotros, ir nosotros a reconciliarnos con él, dejarlo, nuestra ofrenda, nuestra oración, nuestro culto, dejarlo allí en pausa y realizar este otro culto a Dios. Esta otra liturgia, que es la liturgia de la reconciliación. Reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, y luego ven y continúa con la oración, con tu ofrenda, con tu culto. Primero, perdona las ofensas a tu hermano para luego ser perdonado. Decíamos hace unos días que no es tampoco una exigencia que Dios nos pone a nosotros, moralista esto, no. ¿Qué significa esto de que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona? No es que nosotros somos los primeros en perdonar, no. Es que cuando perdonamos al otro, confirmamos la acción de Dios sobre nosotros. Es decir, que nos hemos abierto al amor gratuito de Dios, que hemos acogido la misericordia de Dios, esta nueva forma de amar, que hemos reconocido que nosotros, siendo perversos, lo que merecíamos era cualquier otra cosa menos el perdón de Dios, y que Dios gratuitamente nos ha amado tal como somos, que nos ama tal como somos, que no pretende que nosotros cambiemos, no nos pone ninguna exigencia para amarnos, sino que simplemente nos ama y nos perdona. Entonces, el perdonar al hermano significa haber acogido esta verdad, decir, sí, esta es la verdad, amar de esta forma es la verdad. Y por eso entonces, movidos por el Espíritu Santo, que es lo que nos dice, sí, esto es la verdad, entonces podemos amar al otro, perdonar al otro en sus faltas. Esto es lo que significa que si nosotros no perdonamos al otro, el Padre no nos perdona. No. Dios ha fijado un juicio sobre el hombre y el juicio ha sido la misericordia. Ahora la cuestión está en acoger o no la misericordia de Dios. Y repito, ¿dónde se verifica que has acogido tú la misericordia de Dios? Que has entrado en las entrañas de misericordia del Padre, que te ha engendrado nuevamente. Se verifica en si tú perdonas o no a tu hermano. Pero esta renovación que hace el Padre con nosotros por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo es algo que día a día el Señor quiere renovar en nosotros. Por eso todos los días el cristiano hace el Padre Nuestro y dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todos los días el cristiano reconoce que es pecador, que necesita convertirse. Y pide al Señor entonces estas mismas entrañas de misericordia. Algo que nos puede ayudar, que dice Santiago, el apóstol Santiago, es ser diligente en escuchar al otro. Cuando tenemos algún problema, algún conflicto, escuchar al otro. Dice, ser diligentes para escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira. Escuchar más que hablar. Porque la ira del hombre siempre actúa en contra de la justicia de Dios. Siempre. Por eso no es bueno actuar en la ira. Que el Señor nos guarde de esto, del rencor. De no guardar rencor, de no guardar odio. Y en relación a esto, el libro del Eclesiástico nos da una ayuda sobre esto, que nos ayuda a no guardar rencor, a no guardar odio, pensar en tu final, pensar en que tú también morirás, pensar en que tú también estarás de frente al juicio de Dios. Y Dios, si tú has sido misericordioso con los hermanos, si tú te has abierto, te has sumergido en las entrañas de misericordia del Padre y has tenido misericordia con el hermano, Dios también tendrá misericordia contigo.
porque con la medida con que midamos seremos medidos. Si hemos sido implacables con los hombres, con nuestros hermanos, pues con esa medida implacable el Señor también nos medirá. Que el Señor nos conceda hoy de poder abrir nuestros ojos y ver la misericordia con que Cristo nos trata. En la primera lectura, que es una llamada a la conversión, dice que el hombre pecador que se convierte y abandona su mala conducta, vivirá. Que Dios no quiere la muerte del pecador, que es diferente a lo que nosotros tenemos naturalmente, el hombre de la carne, que cuando el otro es malvado contra nosotros no pensamos en la muerte que lleva esa persona, en el sufrimiento que lleva en sí. No pensamos en la felicidad del otro. ¿Por qué el otro actúa así? ¿Qué es lo que tiene en el corazón que lo mueve a eso? Nosotros normalmente no pensamos en eso, no tenemos misericordia con el otro, sino que queremos llevar al otro a la muerte, a que el otro se joda, porque conmigo nadie se mete. No, el Señor de frente al hombre tiene una mirada diferente, de frente a ti, de frente a mí, tiene una perspectiva diferente. Ve el sufrimiento, la muerte que llevas en el corazón, que todo lo que sale de malo en ti, lo que te lleva a la muerte, al sufrimiento, está en tu corazón enfermo. ¿Y qué desea Dios? Pues que te conviertas, que vivas, no descargar sobre ti su ira, no. Quiere descargar sobre ti su misericordia, su perdón. Por eso que el Señor nos conceda esto, de poder ver esto y desear tener las mismas entrañas de misericordia de Él, que justifica, perdona siempre al pecador. Piensa bien siempre de nosotros. Siempre piensa bien de nosotros. Alabado sea Jesucristo.